Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Y se los adelantábamos, ¿cierto, Leslie? Así es. Se los adelantábamos totalmente. Hoy día tenemos columna extendidísima. Sí, un especial de Luis Felipe. Sí, especial Luis Felipe Slier, presidencial. Especial, así. Especial. Sí, Especial, columna económica de Luis Felipe Slier, presidencial. Largo el título. Largo el título. Debería haber venido con la banda. Debería haberme puesto una y con banda, un signo peso. Una banda presidencial con un signo peso. Buena idea. No, viene buena acá idea. con la ficha Sí. de examinador. Bien, y buena viene idea. con cara de decepción. Viene como Sí, cuando no, uno reprueba. No tan convencido. Uno no reprueba. Parece que sí. no aprobaron mucho. ¿Cómo está Luis Felipe Slier? Gracias Hola, por Luis venir. Felipe. Oye, se mandó tremendo trabajo Luis Felipe Slier. No, Sí. todavía no hemos dicho nada. No, así que pero- muy... Fabi siempre ahí nos pone los controles, así que muy bien. Muy buenos días a todos y a todas quienes nos escuchan. Siempre es un agrado y muy grato estar aquí, así que me encanta, lo hago con mucho cariño, con mucha pasión y también, claro, me habían puesto el desafío ustedes semanas atrás, una semanita atrás, me dijeron, bueno, y hagamos una columna presidencial económica y veamos los programas económicos de todos los candidatos a presidente de nuestro querido país. Así que tomé el guante. Pero no significaba, no sabía lo que significaba hasta que empecé. ¿Por qué? ¿Con qué se hasta encontró a grandes pensar, rasgos? Voy a partir lento, porque primero sí tengo que dar dos noticias que a mí Muy me bien. parecen súper relevantes. Primero que nada, tres noticias. Primero que nada, esta semana fue el Día del Asistente Social y así que muchos saludos y cariños a todos ellos porque me parece que hacen una hermosa labor también en nuestra sociedad. Así que primero que nada, eso y un fuerte abrazo. Segundo, después de 43 días se reabre el gobierno federal en Estados Unidos. Así Estaban que poniéndose las cosas medio color de hormiga, como dicen en buen chileno. estaba muy complicado, los vuelos estaban todos suspendidos, así que me parece que eso también ha hecho que tengamos el impacto, cómo se está viendo este fuerte retroceso que ha tenido el dólar, porque ha hecho que baje fuertemente. Ayer se cotizó incluso bajo los 9.30. Por lo tanto es un tema que es no menor, o sea, previo a las presidenciales el mercado ha estado disparado el chileno, pero el mercado internacional ha estado sujeto a qué iba a pasar con el cierre histórico de los gobiernos federales. Nunca antes en la historia de Estados Unidos había estado cerrado por 43 días, así que acabamos de vivir la historia en carne propia. Y lo otro es que, bueno, no quiero ser majadero, pero el oro hoy día se encuentra a $4.228 la onza y cuando conversábamos estábamos en 3.980. Así que ya empiecen a calcular porcentaje y pónganle atención a eso. Yo quedé experta, también ocupo, a veces ocupo cosas que hablamos aquí en las reuniones sociales. He quedado como reina con el tema del oro. Ya, ¿viste? Andan todos con lingotes de oro ahora, sí, con carretilla. Bueno, y a lo que nos comprometimos, primero que nada, quiero citar las fuentes, porque me parece súper relevante. El CERVEL, que es la página oficial, tiene un repositorio que está en un sistema Power BI, en el cual a través de ahí se pueden descargar los programas de los 8 candidatos. Por lo tanto, mi fuente oficial fue esa, independiente de que cada candidato pueda tener sus páginas, cada candidato pueda tener sus redes, etcétera, pero la fuente oficial fue esa. ¿Ya? Sí, que debería ser la fuente oficial para todo, porque se supone que si suben ahí es lo que ellos mandaron al organismo que les exige ese documento. Entonces, desde ahí parte ya mi tema, porque creo que, y aquí es una propuesta también para el CERVEL, para que, dada la tecnología que existe hoy día, se obligue a un poquito homogenizar los programas presidenciales de los candidatos para futuro. Ya. Es decir, que no quede a la libre redacción o al libre contenido de los programas presidenciales. No sé si me explico, sí. Cosa que tenga ciertos temas que sean base y que nadie, que aquel que quiera ser candidato siempre los considere. Y que de alguna manera se ponga alguna plantilla, formato que nos permita hacer comparables los programas. Porque
estamos como país llegando a una elección con una economía un poquito cansada. Esa es la sensación que tengo. Yo comparto de que no es una economía que se cae a pedazos. Esto es Ha salido desmitificado. mucho ese... Lo que pasa es que es sí. una frase que es como Sí. súper rimbombante, Sí, decir sí. como Chile, Chile que en se realidad cae a Chile se cae a pedazos, pedazos sí, y, sí. y claro, Yo ahí es un tema como que casi suena como eslogan. Es por Sí. por A mí eso. me gusta sí que hayan salido personas a ponderar y a decir en realidad, Entonces- y de varios sectores. Entonces me parece que primero aclarando eso, aclarando la fuente y aclarando de que en realidad de alguna manera la pregunta es que no nos caemos a pedazos, pero estamos creciendo poco, ¿ya? Y eso es como un dato de la ecuación. Estamos invirtiendo menos, estamos gastando más de lo que generamos. Y eso también se ve cuando uno ve las balanzas comerciales y ve que en realidad estamos exportando a veces menos de lo que estamos importando. Es como decir, estamos generando ingresos menores a lo que estamos gastando. Entonces, eso de alguna manera hay que ponerle ojo, ¿ya? Yo creo que es súper importante. Ahora, también dentro de hacer un contexto en este análisis, hay que entender de que la productividad en Chile lleva estancada, no sé, más de una década, ¿ya? Por lo tanto, ese estancamiento ha generado que el país no logre crecer de una manera adecuada o no logre llegar a cifras de crecimiento más alto. Y eso, ese factor se puede mejorar cuando Sí. es algo, porque uno pudiese pensar que es algo como de idiosincrasia. no, se puede mejorar. ¿Sí? Se puede mejorar y hay que hacer cambios estructurales, pero Ya. se puede mejorar. ¿Y cómo se puede mejorar? Con algo que siempre hemos conversado y a ti te gusta mucho, que es cómo cambiamos desde el parvulito, desde el prekinder. Ser más eficiente. Sí, desde cómo enseñamos a nuestros hijos Ya. con educación. Y hay una palanca ahí que se ha dejado y que he echado de menos en los debates, porque también en las propuestas se echa de menos componentes que sean más técnicos, más que declaraciones, más que temas, entonces se echa un poquito de menos. Entonces llevamos un estancamiento. Ustedes lo anunciaban en titulares, decían, bueno, el Consejo Fiscal Autónomo está poniendo ojo que la deuda está llegando al 45% del PIB y es el techo, y lo más probable es que lo superemos. Entonces, pasar de hace 30 años atrás que el país no tenía deuda, cero, a un país que hoy día tiene un 45% de deuda, insisto, la deuda no es mala, pero hay que mantenerla controlada y eso significa mantenerla a raya. ¿Ya? Entonces eso es un tema bastante importante, y lo que nos ha pegado a nosotros es básicamente en la región es todo el tema del desempleo femenino y el desempleo informal, y eso se está transformando en un tema un poquito más estructural. Es decir, ¿cuándo se transforma estructural? Cuando ya no logras bajar ciertas cifras. Entonces, ese es como el contexto, el paraguas en el cual está la economía hoy día y en el cual hice el análisis de estos 8 candidatos y sus propuestas. Primero que nada, yo voy a hablar desde la forma y después del fondo. Perfecto. ¿Ya? En términos de forma, primero que nada me llamó la atención que hay programas que tienen 36 páginas, el más pequeño. 36 Es páginas. chiquitito. Y hay otros programas que tienen 201 páginas. O sea, ese es el mínimo y el máximo que vamos a Sí, encontrar. y entre medio nos encontramos con una variedad increíble. Y en función de eso, lo que hice fue cuántas páginas tenían dedicadas a el contexto económico. Perfecto. ¿Ya? Por eso hablo de forma primero. Y en ese sentido tenemos desde un 25%, un 30%, que es el más bajo, que habla respecto a temas económicos, hasta a un candidato que, dado el número de páginas, obviamente, destina casi la mitad a hablar de aspectos económicos. ¿Ya? Así que me parece interesante que en temas de forma, primero, es difícil a veces comparar cuando se hacen declaraciones en un documento de 36 páginas, que es una propuesta para gobernar un país durante los próximos 4 años. Es demasiado ejecutivo. Entonces, no, y al leerlo te das cuenta que es demasiado declarativo. Ya. O sea, está lleno de buenas intenciones, Ya. lo cual no es malo, no estoy haciendo una crítica, pero cuesta pensar en cómo tú a partir de eso puedes hacer un análisis económico de cómo aterrizar ciertas propuestas. Entonces,
claro, de repente es como difícil poder empezar a comparar ese tema. Ahora, si uno quisiera hacer un análisis de candidato por candidato, en temas muy así como de observaciones, tengo un cuadro y dice, mira, Evelyn Matei, hay una fuerte gestión pública, hay un tema de eficiencia fiscal, de inversión y modernización estatal. Eso es como los temas claves que uno puede rescatar de dentro de lo que significa este análisis. Marco Enríquez Ominami tiene un enfoque industrial planificado, bien redactado, pero le pone una sobrecarga estatal. Hay una sobrecarga estatal en términos lo de ha que deslizado él igual en los debates. En términos de que no queda, o sea, aumenta el tema del Estado, ¿ya? Entonces ahí hay un tema también a tener en consideración. De hecho, en el último debate creo, no sé, a lo mejor puedo estar un poco confundida, pero dijo algo así como, Chile es un país rico. Sí. Está mal administrado, ¿cierto que dijo eso? Chile es un país rico. O deslizó algo así. Sí. En el tema de Franco Parisi, tiene detallado en medidas concretas. Yo creo que aquí a veces se pasa al otro lado en términos de detallar cosas que son muy específicas, y a veces sin tener un contexto, ¿ya? O sea, hay harta acción, de mucha acción, es bien concreto, pero puede generar que esto se pierda dentro de un plan estratégico más grande o de una mirada estratégica un poquito más grande. Entonces es un lenguaje ciudadano y está bien estructurado técnicamente. Así que bien. En el caso de Johannes Kaiser, él va por un amplio desarrollo liberal. O sea, abrirlo todo. Exactamente. Él va desde el punto de vista económico, insisto, Sí. Este es mi análisis. Va por un amplio desarrollo liberal y una extensa fundamentación en materia tributaria y previsional. Ya ahí él vamos a verlos en estos temas más adelante en la columna, pero esto es como la síntesis, ¿ya? José Antonio Kast tiene un programa sintético y enfocado en la libertad económica y el orden fiscal. Eso es como, y de hecho es lo que hemos escuchado en los debates, ha sido súper claro en eso, y hay un correlato bastante cierto entre lo que dice y lo que está en su programa. Ya. En el caso de Janet Jara hay un predominio del contenido social y previsional, pero hay poco desarrollo de económico estructural, ¿ya? Hay poco desarrollo en materias económicas estructurales, en el sentido de que se menciona el ingreso, porque tampoco es salario, y aquí hay que hacer la diferencia, el ingreso de 750,000 pesos, pero se queda dando vuelta en eso, ¿ya? Que ha sido la propuesta que también más ha externalizado ella. Claro, y ahí vamos a entrar en detalle porque esa propuesta suena bien, pero trae consecuencias que ya las hemos vivido. Entonces no es tan simple, no es tan sencilla hablar de un ingreso vital de 750,000, porque obviamente la gente lo asocia con que va a subir el salario mínimo de 500,000 a 750,000, y no necesariamente es así. ¿Ya? Yo había entendido eso. Por eso hay que aclararlo, porque obviamente lo que plantea es ir subiendo el salario mínimo, pero ir complementando con subsidios a ciertas familias para que tengan un ingreso que les permita llegar. Es decir, no te voy a pasar el dinero para seguramente para que pagues tú la electricidad, pero yo te voy a dar un beneficio de electricidad. Ya. Es como la vuelta por el otro lado, no hacia ti. Ya. Entonces, pero que igual le carga la mano, por ejemplo, al Estado. Exactamente. Entonces, por eso también es un tema. En el caso de Harold May Nichols, está equilibrado, tiene un lenguaje ciudadano y está un foco en empleo y en las pymes. Eso es como su foco en materia económica. Y en el caso de Eduardo Artés, que es el más bajo en materia económica, tiene un enfoque... Más bajo en cantidad. Y en propuestas. Y en propuestas. Básicamente en propuestas o lo que destina a aspectos económicos, ¿ya? Tiene una propuesta con un enfoque político ideológico,
súper claro, con una planificación estatal centralizada y con poco respaldo técnico, para no decir sin respaldo técnico, con poco respaldo técnico. Es decir, que él busca el control del Estado para todas las acciones que puedan ocurrir en el mercado. Es decir, una planificación estatal centralizada. Eso es lo que en materia económica él plantea. Entonces, ¿qué es lo que vi después? Tomé varios temas. Nos gusta. Y entonces el primer tema que tomé fue crecimiento e inversión. Ya, perfecto. Y crecimiento e inversión, y busqué qué dice cada candidato respecto a crecimiento e inversión. En el caso de crecimiento e inversión, Marco Enríquez Ominami, Evelyn Matei representa una visión un poquito más pragmática, es decir, hacer que el Estado funcione mejor. ¿Ya? Y propone auditorías, control de gastos y una gestión profesional. Lo vimos en el último debate cuando le preguntaron por, creo que un tipo de ministro, y ella habló de un ingeniero, habló de un abogado. Tenía que ser ingeniero, el ministro de Seguridad. Sí, entonces ella, su programa en materia económica es consistente bajo la idea de que ella plantea que no se necesita más burocracia, sino que más resultados, y eso lo pone desde el punto de vista de una mirada más ingeniera, ¿ya? Y su eje claro es, como en crecimiento e inversión, es gastar menos y rendir mejor. Con eso la idea es poder tener clara la cancha y poder atraer inversiones que permitan hacer un crecimiento. Entonces hay una visión un poquito más pragmática. En el caso de Marco Enríquez Ominami, propone lo contrario. Y ahí es muy entretenido porque él propone un Estado planificador e interventor con una Oficina Nacional de Inversión Productiva. Como un Corfo. Sí, ¿cómo sería eso? Como un Corfo. Por eso es lo que hay que ir aterrizando, porque lo que hace es crear una Oficina Nacional de Inversión Productiva y una política industrial para dirigir la economía hacia sectores estratégicos. Por lo tanto, lo que a uno le da a entender es que o busca generar competencia Corfo, o busca de alguna u otra manera atraer inversiones con una oficina nacional de inversiones. Entonces, por lo tanto, podría ser porque estas oficinas podrían instalarse de manera regional, con lo cual podríamos descentralizar un poquito la atracción de inversiones y darle ciertas características regionales. Ahora, cada uno interpreta como quiere la oficina. Siento que ya hay un modelo así a través de Corfo, a través de ProChile también. ProChile yo sé que ve otras cosas, pero ProChile también va en la línea de hacer negocio. Siento que crear más institucionalidad, a excepción que diga, voy a cerrar Corfo y ProChile para crear esta nueva. No lo dice, no lo plantea. Que se centralice en un solo organismo. O que que sean otro tipo de inversiones más grandes. Ahora, puede ser que esto tenga buenos y contras. El peligro que veo es que o se pueda centralizar o se puedan politizar las inversiones. Entonces, como que esta oficina sea una especie de gran tribunal en que ponga el dedito para arriba y el dedito para abajo. Entonces, ahí hay un riesgo también, que puedas politizar el tipo de inversiones y pueda ser fácil de influenciar. Entonces, eso es lo que propone Marco Enríquez Ominami. En el caso de Johannes Kaiser, ofrece un modelo de libertad económica plena, bajar los impuestos a la reinversión. Él quiere que todos los recursos que se generen se reinviertan, y a través de esa reinversión bajar los impuestos, eliminar la doble tributación y un poco desregular para liberar la energía emprendedora que hay en el país. Entonces lo que propone él es como un discurso más... Está contenida ahí un poquito más liberal clásico, ¿ya? En el cual él plantea que el Estado es un facilitador, regulador, que no debe intervenir, y que... ¿Ni siquiera desde la perspectiva fiscalizadora? Bueno, por eso lo menciono, regulador, fiscalizador, pero no desde el punto de vista de la propiedad, como lo plantea en el otro caso, en la otra cara extrema de la moneda, como lo plantea Artés. Entonces, obviamente son posiciones que son radicalmente opuestas. Uno plantea que el Estado no debe intervenir, solo debe dedicarse a facilitar
y a fiscalizar, y en el otro caso tiene que ser el Estado el propietario de las empresas. Es que ahí están los extremos, se supone que ellos están a los extremos. Por eso lo planteo en modelos de inversión. En el caso de Franco Parisi, por ejemplo, propone un enfoque súper ciudadano, y ahí es donde iba a cosas muy, muy específicas. O sea, por ejemplo, él planteó, y en el último discurso lo dijo varias veces, primero digitalizar trámite, aliviar el costo de la vida, devolver el IVA en los productos básicos, devolver el IVA a los medicamentos. No busca refundar el sistema, sino que hacerlo un poquito más eficiente y un poquito más empático también con las personas, ¿ya? O sea, por eso vamos bajando y hay como está el abanico en términos de crecimiento e inversión. Y en el caso de Harold Maynichols y José Antonio Kast apuestan por la inversión privada y la estabilidad normativa. O sea, ellos dos plantean de que la idea es que existan una estabilidad y cuentas claras y reglas claras para que con eso se facilite la inversión y el crecimiento. Lo cual apunta a uno de los temas que siempre hemos discutido, que es cómo le damos un poquito de la sensación de estabilidad, las certezas a las inversiones. Entonces, en ese caso yo creo que hay un poquito más de diferencia en el caso de Kast frente a Maynichols, porque este último Kast pone un énfasis más en el control fiscal también, ya en esta disciplina fiscal que hemos visto que se ha perdido en los últimos casos. Y en el caso del profesor Eduardo Artés y la ex ministra Janet Jara, lo que plantean en cambio promueven un Estado un poquito más controlador, siendo el más extremo Eduardo Artés, pero también dentro del programa, en el caso de la candidata Jara, también plantea un Estado un poquito más planificador y con una expansión del empleo público. Entonces, finalmente, en este análisis de este primer tema, uno dice, bueno, Chile no necesita un Estado más grande, sino que finalmente un Estado que haga bien la pega. Y eso es con lo que me quedo. Que eso es como la reflexión que me quedo. Así me como, encantó. Siento que me clarificó algunas cosas. Así es. Oye, está muy interesante este análisis que ha hecho Luis Felipe Slier. Es una tremenda pega la que ha realizado. La estamos analizando. Son todos los programas económicos de los candidatos porque nosotros queremos ayudarlos a lo mejor a quienes están indecisos a estar atentos a esto. Y Luis Felipe ha hecho la pega de resumirlo. Resúmelo, te lo resumo. Claro. Ha hecho un te lo resumo de especial presidencial de su columna. Nos vamos a ir a la pausa así un ratito y ya volvemos con los demás pasos. Sí, no hay ningún problema. Vamos a la pausa porque volvemos con reforma tributaria y modelo fiscal. Ese es el tema que vamos a analizar de los candidatos. Me gusta porque lo baja usted. Sí. Baja esos temas que a veces son tan peleagudos. El otro tema que quería revisar en los programas era el tema de la reforma tributaria y el modelo fiscal. Y aquí... ¿por qué? Porque es un tema que aquí genera la distancia entre los dos polos, por decirlo de alguna manera, entre unos que confían netamente en el crecimiento y a quienes confían netamente en el gasto del Estado. ¿Ya? O sea, eso es como los dos extremos, por eso me fijé en este tema. ¿Ya? Ahora, en el caso de Marco Enrique, propone un poco bajar el impuesto corporativo, me llama la atención, al 20% solo si se reinvierten las utilidades. Ya es muy similar a un poco a lo que plantea Johannes Kaiser en términos de no gravar con impuestos a todas las reinversiones. Aquí hace una salvedad y dice que lo baja. ¿Ya? Pero subiría la carga tributaria a los grandes patrimonios e introduce un IVA diferenciado, ¿ya? Es decir, que habrían IVAs para diferentes tipos de productos, un poquito más similar a lo que planteaba Parisi también en términos de ciertas rebajas o devoluciones, más que rebajas, devoluciones al impuesto al valor agregado. Y ahí, en detalle solamente porque no sé si se había hablado mucho, ¿es una buena idea, por ejemplo, tener un IVA diferenciado? Me parece que tener un IVA diferenciado es una buena idea siempre y cuando el cálculo que se realice con esos menores recaudación, no olvidemos que el IVA es el impuesto que más recauda para el Estado, habría que tener un cálculo muy fino para saber si este menor IVA que vas a cobrar en ciertos productos diferenciados va a hacer que
el crecimiento del consumo aumente y ese mayor aumento signifique que los que sí van a pagar el IVA pueda compensar ese menor ingreso para el Estado. Por cantidad. Por cantidad, ¿ya? Entonces, ahí uno tendría que hacer un ajuste, haces primero el ajuste por precio, después el ajuste debería venir por cantidad, ¿ya? Ahora, pero eso es un supuesto, por lo tanto, si no se da, obviamente tendrías una recaudación fiscal menor. Ya. Y ahí es donde de repente uno tiene el derecho a tener cierta duda. Claro, porque de si que no, las matemáticas no dan. Que pueda dar. En el caso de Kaiser, CAS y Parisi apuestan por simplificar, ¿ya? Estos tres candidatos, Kaiser, CAS y Parisi, apuestan por menos tasas, menos burocracia y más certeza para invertir. O sea, son así derechamente, hay una rebaja en temas de impositivo. Y por eso yo lo planteaba, porque aquí ahí tenemos extremos, posiciones intermedias, y obviamente Parisi, por ejemplo, plantea devolver el IVA, como lo mencionábamos, a los medicamentos y a los alimentos básicos, similar a lo que podría, por un lado, plantear MEO en el caso de este IVA diferenciado, ¿ya? Ahora, esta forma de devolver el IVA no es que generalmente la gente vea dinero, pero sí lo que puede ver son precios un poquito más bajos, dado que tenemos precios que, dadas las inflaciones, se han quedado pegados. No nos olvidemos que cuando uno dice la inflación bajó, ya, ok, no está subiendo a tasas del 14% cuando tuvimos una vez, pero sigue subiendo. Bueno, estos 2 meses no han subido, ha sido 0. Pero lo que significa que los precios igual quedaron altos. Claro, no bajaron, que es lo que uno hubiera esperado. Es que es difícil, ya es muy difícil. Por eso se habla de los precios pegajosos que se quedan ahí. Entonces, obviamente, cuando tú ves que el salario mínimo, incluso cuando se pasa de 350 a 500 mil pesos, esta diferencia, uno dice, es harta, pero en realidad en términos de poder adquisitivo, de esta alza de 350, de 150, en realidad casi 180 se fueron a compensar el costo de la vida. Entonces, el alza real, el poder adquisitivo, básicamente pasó a ser muy poquito. Entonces, ojo con eso, porque también los ingresos permanentes o familiares que se proponen también no es tan así. Entonces, me gustaría tener más tiempo para explicarle con un pizarrón cómo significaría o se desagregaría estos 750, que a mí me da un poquito de lata que la gente le plantee en eso sin que entienda, como tú planteabas, de que yo pensé que era un salario. Claro. Claro. O sea, que lo que pasa es pensé que me iba a llegar más plata. El salario iba a aumentar, claro. Lo que pasa es que ahí claro. Yo creo que más allá de hablar de ignorancias o no entender, es como uno lo primero que escucha es eso y se queda con eso. Tampoco es lo que quieres entender. Claro. Eso es lo que quieres entender. Finalmente eso es lo que quieres entender, pero no profundiza. En el tema de Matei, por ejemplo, fiel a su línea súper técnica, enfatiza que lo que ella quiere es eficiencia del gasto público antes que nuevas alzas tributarias. Ya, o sea, lo plantea derechamente que no está por subir los impuestos y lo que quiere es eficiencia en términos de el gasto fiscal. No nos olvidemos que hoy día el gasto del Estado de Chile está bordeando los 90.000 millones de dólares. Pues entonces, obviamente que cuando una familia no tiene ingresos o cuando proyecta los ingresos para el próximo año, aquellos que tienen rentas variables o cosas por el estilo, no se ponen en el mejor de los escenarios. Uno de los ingresos se pone en el peor de los escenarios. Y los gastos es lo más cercano a la realidad que tiene, pero los ingresos muchas veces no son tan reales, entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hacen proyecciones de ingresos, y ahí es donde de repente genera un poquito de duda. Artés y Jara van al otro extremo, como te planteaba. Ahí buscan, en el caso de Artés, por ejemplo, buscan las nacionalizaciones del litio, del cobre, y busca el control estatal de sectores estratégicos, y en el caso ya de la candidata Jara busca mayor gasto social financiado con deuda o con impuestos al capital. Por lo tanto, en materia tributaria tenemos los extremos y tenemos posiciones un poquito más centradas. Uno que cero impuestos y bajémosle los impuestos, hasta aquellos que plantean mantener o subir los impuestos y nacionalizar ciertos productos. Eso y el problema, en mi opinión, no es cuánto recauda Chile. Yo creo que es sino como en qué gasta lo que recauda. ¿Tú sabes en qué gasta estos 90.000 millones de dólares?
La verdad es que en algún momento creo que leí por ahí, pero no lo tengo. Si me preguntas así, tengo que responder rápido, no. Es que ni yo, me parece, porque son una cantidad de partidas presupuestarias que son enormes, entonces, y es mucho dinero. Entonces la pregunta es, el problema es de eficiencia. Es que yo entienda de que yo estoy feliz pagando el IVA, pidiendo mi boleta, porque sé que con mis recursos se está pagando la construcción maravillosa que se acaba de inaugurar del puente ferroviario. O sea, yo feliz, ¿cachai? O sea, es como tener el puente más grande de Chile, ferroviario, iluminado. El orgullo de ser penquista es maravilloso. ¿Te acuerdas que en algún momento el Servicio de Impuestos Internos, no sé si lo está haciendo todavía, entregaba una especie como de qué se están haciendo con tus impuestos? Sí. ¿Una cosa así? Sí, se dejó de hacer. Sí. Se dejó, qué lata. Bueno, sí. Pero lo estaban un poco haciendo. Pero... Y tan simple como se dejó de hacer porque la gente no lee. Y en general a la gente no le interesa que sepa leer. Po. Si finalmente, si te pones a leer los programas de estudio, votaras, o sea, los programas de los presidenciables, obviamente que si fueras a leerlo y a votar sin conocer nada más que eso, te llevarías sorpresas, terminarías votando por alguien totalmente distinto. Sí. Totalmente distinto a lo que tú crees, solo leyendo los programas. Entonces, creo que ahí está disociado un poco y comparto, creo que Leslie también lo planteaba, era que el debate en esta proceso de campaña estuvo muy lejos del componente técnico. Sí. Estuvo muy lejos estuvo bajito esta campaña, hay que decirlo. Sí, yo comparto contigo, estuvo bastante bajo. En temas de gasto público, como les comentaba, el Estado gasta más de 90.000 millones de dólares y Matei propone auditorías permanentes, control digital del gasto y gestión de resultados. Y eso me parece interesante dada la tecnología que hoy día existe. Si hoy día se pudiese incorporar inteligencia artificial a ciertas rendiciones de cuenta y muchos procesos que se hacen a través del Estado, me parece que podríamos eficientar mucho el Estado en ese tema. En el caso de Marco Enríquez Ominami también plantea bastante positivo en términos de buscar combinar responsabilidad fiscal con nuevos impuestos verdes, ¿ya? Y eso me parece interesante en materia de gasto público, de temas tributarios. Kaiser, por ejemplo, plantea la invariabilidad tributaria. Y ahí también lo que él busca al tener esta declaración en su programa es un poco es el dar confianza al inversionista, sacar esa desconfianza que cada 4 años te están cambiando las reglas del juego en materia tributaria. Eso nos ha hecho bastante mal, porque tú no sabes, o sea, yo voy a invertir, me vaya a cobrar el cuánto, el 20, el 25, el 27, si reinvierto me vaya a volver a cobrar el 27 o me vaya a cobrar 0, entonces las certezas jurídicas de repente son súper importantes. ¿Y esa invariabilidad por cuánto tiempo es? Como por su mandato. Por 4 años no se movería. ¿Sí? Ese es el tema que ahí pasamos a otro tema. ¿Sí? Es como, 4 años es un tiempo prudente. Mi opinión es que no. ¿Debiesen ir a reelección? Mi opinión es que sí. Porque por lo menos 4 años más 4 años podrías hacer ciertos cambios. Sí. ¿Ya? Y si a la población no le gustó, obviamente no le gusta y chao. Pero me refiero que se podría hacer. Parisi apuesta por financiar sus medidas sin subir los impuestos, sino que optimizando los que ya existen. Y eso lo ha planteado claramente. Y en el caso de Jara y Eduardo Artés, lo que proponen es un poco expandir el rol del Estado. En el caso de la exministra Jara, plantea un poco el aumentar ciertos impuestos a los altos patrimonios, y en el caso de Eduardo Artés lo que plantea es un Estado con una planificación centralizada. Es decir, que todo el Estado sea el encargado de hacer una planificación de lo que se gasta, lo que se invierte, tanto público como privado, y ahí es un tema un poquito más complejo, porque finalmente un país no quiebra por gastar en exceso una vez. Si ya gastaste una vez en exceso no quiebra, sino que por acostumbrarse a vivir
por encima de sus posibilidades, que es lo que estábamos conversando fuera de micrófono. Pasa con las economías personales. Por eso yo digo que esto es transversal, o sea, tú lo analizas a nivel de una familia, lo analizas a nivel de una comunidad, lo analizas a nivel de un colegio, lo analizas a nivel de un país, y finalmente llegas a la conclusión de que es algo muy simple: no gastes más de lo que te ingresa. Suena como hasta por sentido común, pero es así. Entonces, si tú quieres pretender vivir en el barrio de los países desarrollados, y para eso vaya a tener que hacer, no sé, super sistemas de transporte, y quieres así como golpear ese sueño, estás gastando más de lo que te ingresa. Yo no significa que me esté mirando hacia abajo, pero me parece que primero tenemos que poner los bueyes delante de la carreta y no la carreta delante de los bueyes. Entonces no pretendas gastar o vivir por encima de tus posibilidades. Ese es como el tema. En temas de pensiones y previsión social, bueno. Me miró feo. Jara, es que de igual verdad, se hizo corto. Igual se hizo corto. Jara, eliminan las FP y crean un sistema estatal de reparto. Marco Enríquez Ominami plantea un modelo público sin lucro. Kaiser y Kass defienden la libertad de elección en temas de AFP y que cada trabajador decida dónde invertir su ahorro. Y Matei busca un poco modernizar y hacer un poquito más transparente el sistema actual. Y Parisi de frentón propone abrirlo a más competencia y reducir las comisiones. Entonces, yo creo que ahí el dinero de los trabajadores, primero, debería ser intocable, ¿ya? Y segundo, administrado con libertad y responsabilidad, partiendo de la base que en este gobierno se suma más dinero a la administradora de fondos de pensiones hasta llegar a un 16%. Por lo tanto, también va a haber una mayor profundidad en el mercado de capitales al ingresar más dinero. Pero ese dinero ya nos dimos cuenta de que, para bien o para mal, de que era de nosotros porque pudimos retirarlo, ¿ya? Y estaba, se puede retirar y es nuestro. O sea, esa cuestión es como... Ahora, que generó un desastre, pero bueno, eso es otro tema. Finalmente, yo creo que en el fondo Chile enfrenta tres caminos. Yo creo dicen, tres caminos. Yo creo que hay tres caminos pensando en este domingo. O sea, primero, un Estado eficiente donde ahí la candidata Matei y el candidato Kass son los que plantean esa eficiencia del Estado en reducirlo, en reducir el gasto. Un Estado más planificador, en el cual estaría Marco Enríquez Ominami, Parisi, y un Estado totalmente controlador donde ya ahí debería ser centralizado, donde está Artés y Jara. Y entre los extremos, entre estos tres, está Mike Nichols, que busca un punto medio, Parisi también un punto medio. Pero finalmente la gran pregunta, y con esto yo sé que estamos en el tiempo, es como una reflexión. Yo creo que ¿qué queremos? ¿Más Estado o más crecimiento? Si me preguntan a mí, yo hoy día prefiero más crecimiento. Me parece que el crecimiento es el que permite atraer recursos. No podemos seguir creciendo un 2%, y eso lo he dicho hasta el cansancio. Y me parece que tenemos las potencialidades para crecer más. Hay que hacer cambios estructurales y hay que empezarlos ahora. Hay que cambiar el tema de la educación. No está en ninguno de los programas el tema fuerte en mejorar la educación escolar y preescolar, más que transformarlas en guardería. Y eso me parece insólito. Yo no puedo entender de que hoy día tengan más horas los niños y sepan menos. Antes teníamos menos horas y sabíamos más. Hoy día hay más horas en el colegio y saben menos. Entonces, me parece que hay algo ahí que no se está haciendo bien. Entonces, yo creo que la economía chilena no necesita un salvador tampoco, ni un superhombre o una supermujer. Yo creo que esto no es como de 4 años. Lo que necesita es confianza. Que volvamos a confiar en nosotros, que volvamos a premiar el esfuerzo, el mérito, que volvamos a decirle a nuestros hijos: estudia, que a través del estudio vas a ser buenas personas, vas a generar la cantidad suficiente de ingresos para que tengas una vida de calidad, y que no a costa de tu vida, que no te vayas al camino de la droga fácil, del dinero fácil, porque eso no te va a llevar a nada. A respetar la inversión, exigir eficiencia
Y yo creo que Chile puede volver a crecer con dignidad y sin populismo. O sea, yo creo que eso es súper importante. Yo creo que eso, para allá vamos. Importante, ¿eh? Que yo no sé si quedé clara o más confundida para el domingo. No, pero, oiga, tremendo. Está reprobada. Estoy reprobada. Está reprobada, NSR. Sí. No, confundida en el sentido de que efectivamente yo creo que a lo mejor por dónde buscamos efectivamente para que cumpla esos requisitos. Yo creo que por ahí está la confusión, pero en el fondo su trabajo ha sido pero maravilloso. Lo que pasa es que yo trato de mantener, a ver, uno puede tener un corazoncito político, por decirlo de alguna manera, pero mi rol aquí es poder hacerlo lo más objetivo posible. Entonces, por lo tanto, a mí lo que me parece es que de alguna u otra manera las personas tienen que tomar la decisión, pero que se informen. Sí. Además totalmente. Que pueden escuchar esta columna de nuevo en nuestro canal de YouTube, en la radio. Totalmente. Sí, tienen que escucharla hasta que la entiendan en el caso de si les dificulta. No, sí, más que entenderla es como chuta. Sí, totalmente. No pasa de curso. Oiga, muchas gracias. Salgamos de ahí. No, pasa de curso. ¿Estoy reprobada? No, o podemos dar un examen de repetición. Pues acuérdese que vamos a tener segunda vuelta. No, sí, yo ya tengo mi decisión ya lista para el domingo. Está bien, todas mis decisiones. Pero vamos a tener segunda vuelta y por lo tanto la vamos a hacer repetir. Vamos a ir a repetición. Sí. Muy bien. Bueno, para la segunda vuelta volvemos a hacer el ejercicio. Si es que hay nuevos planteamientos. Sí, totalmente. Muchas gracias, Luis Felipe. Gracias por tu trabajo ahí, por toda la revisión, porque fue una labor intensa y también con respecto a la revisión de los programas.